Tenemos aquí a doña Male con nosotros otra vez. Amén. Buenas noches. ¿Cansaditas? ¿Sudaditas? ¿Esas edecanes, los Kleenex de este lado? Buenas noches. Vamos a dar principio a nuestra plática. Esta noche yo quiero hablarles a ustedes acerca de la fe para sanidad. ¿Cómo opera la fe en la sanidad? Tanto física como espiritualmente. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de la sanidad. ¿Qué es lo que tenemos que echar a caminar para que esa sanidad que ya el Señor ganó en la cruz surta efecto en cada una de nosotras? Vamos a leer, por favor, Romanos 10:10. Romanos 10:10. La palabra de Dios dice así, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a leer Marcos 11:23. Marcos 11:23. Y la palabra de Dios dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Vamos a leer Salmo 139:14. Salmo 139, versículo 14. Vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que somos nosotros. Dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice aquí: maravilloso es todo lo que tú creaste, todas tus obras, y nosotros somos creación de Dios. Los versículos que leímos hace rato nos está hablando acerca de la fe, que si tuviéramos fe como una semilla de mostaza, le diríamos al problema, quítate, a la enfermedad, y él se quita. Dice la palabra de Dios también en los versículos que hemos visto, en Romanos 10:10, que con el corazón se cree. Nosotros, para alcanzar esa sanidad que el Señor ya ganó en la cruz y hacerla nuestra, debemos creer con el corazón, con el corazón. En dos partes tiene que estar esa fe, en el corazón, para que del corazón pueda salir de nuestra boca y poderle agradecer al Señor las maravillas que hace en nuestra persona, en las sanidades que Él hace. Romanos 10:17, ¿sí?, es donde nos dice que la fe viene por el escuchar, ¿sí? Y escuchar, ¿qué? Palabras negativas: no vas a salir, no te vas a sanar, te dijeron que ya te vas a morir, eso no tiene remedio. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando alguna situación está
martirizándonos, atacándonos, es oír la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, escucharla, estar segura de que si yo le digo a esa enfermedad, a ese problema, quítate, tener la seguridad de que se va a ir, de que yo voy a ser sana, de que ese problema ya no va a existir más. ¿Sí me están entendiendo? Que es fe. Debemos de tener fe. La vida cristiana se tiene que vivir en fe, en fe. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros, el Señor nos permite ver, oír y platicar, debe estar cargado de espiritualidad, ¿sí? No de malos dichos, no de negatividad, no de calumnia, queja, sino debe de estar cargada en lo espiritual, pero de fe. Lo que yo declare en ese problema, lo que yo declare en esa situación, debe de ser espiritualmente y tener una fe que sobrepase todo entendimiento, todo entendimiento. Dice la palabra de Dios, dice: si tus ojos están enfocados en la enfermedad, estás en tinieblas. Si estás machaque y machaque, es que mi dolor, es que mi diabetes, es que vamos a leer qué dice Mateo 6, versículos 22 y 23. Dice Mateo 6, versículos 22 y 23, donde dice la lámpara del cuerpo que es. Dice: la lámpara del cuerpo que es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará ¿en qué? En tinieblas. Así que si la luz en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hablando de la fe, hablando de sanidades, este versículo ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos encamina? Que si tú eres negativa, que si lo que estás viendo, ¿sí?, es negativo, si no le estás creyendo a la palabra de Dios, si la llaga que te salió, el moretón que te salió, la hinchazón del pie, cualquier cosa que tenga tu cuerpo en lo físico que te está lastimando, tu ojo, dice aquí, es lo que te va a dar a ti la salida. Si es cierto, si me duele, si es cierto, si está hinchado, si es cierto, aquí los análisis me dicen que tengo diabetes, que tengo esto, que tengo lo otro, que tengo aquello. Pero yo sé en quién he confiado. Yo sé que mi fe está puesta en el Señor, porque su palabra de Dios dice que si yo tengo fe como la semilla de un grano de mostaza, y es chiquititita, y yo me atrevo en esa fe a decirle a esta enfermedad, a decirle a estos análisis, a decirle a este problema: ¿sabes qué? Basta, quítate de mí, no tienes cabida en mí, porque yo sé en quién he creído, y yo declaro y creo que por su llaga de mi Señor yo soy sana. Y también creo que no hay hijo de Dios que mendigue pan si tu problema es económico. Y la palabra de Dios también dice que en los problemas, en las situaciones difíciles, Él está al pendiente tuyo y no va a permitir que te pasen cosas de mal, porque Él quiere cosas de bien y no de mal para ti. Todo eso es lo que tenemos que declarar. Por eso mi estudio lo empecé con fe. Si tú no tienes fe, hermanita chula, el problema más chiquito que te venga, la situación, hasta una uña enterrada te va a causar mil problemas. Y ya de esa uña enterrada vas a empezar a declarar, porque lo estás viendo: no, es que ya tengo gangrena, no, me van a cortar el dedo, no, y como tengo diabetes, no, pues no me va a cerrar nunca, no, y me voy a morir de poquitos en poquitos, me van a ir cortando, porque estás viendo lo que tienes. Pero la palabra de Dios te invita a que escudriñes
las escrituras y veas lo maravilloso que es la vida teniendo al Señor de tu lado, creyendo en todas sus promesas, buscándolo, haciendo de tu vida lo que Él quiere, ¿sí?, que tú hagas, no haciendo tu voluntad. Dice aquí, la fe bíblica se forma dentro del alma, aquí adentro, hermana. No es de dientes para afuera. No, si yo tengo fe que esto va a pasar, pero te sigues quejando, sigues viendo las circunstancias negativas. La fe bíblica se forma dentro del alma. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios. No escuchando las novelas, no escuchando lo que te dicen negativa, no escuchando lo que la gente te está diciendo en lo negativo, en que no vas a servir ya más para nada, sino escuchando ¿qué? La palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nunca, jamás vas a encontrar cosas que te causen daño, que te causen malestar, que te causen miedo. Nunca, jamás, porque la palabra de Dios hasta ahora es viva y eficaz. Y como espada de dos filos, que penetra hasta dentro de tu corazón y te lo atraviesa de tal manera que entiendes lo que el Señor te está diciendo, porque no estamos solos. El Espíritu del Señor, que es el que está haciendo la obra en nosotros, es el que te enseña, es el que te dice cómo debes de orar, es el que te dice tranquila, espérate, las cosas mejores todavía están por venir. Tú cree en el Señor. Él es el que te dice cómo tienes que pedir, cómo tienes que rogar, cómo tienes que caminar, cómo tienes que interceder, cómo tienes que ser delante de Dios. Y nosotros tenemos este manual maravillosísimo que nos sirve para saber cómo tenemos que vivir una vida cristiana, cómo tenemos que manejar los problemas, las enfermedades, los pleitos, las situaciones económicas que a veces están muy fuertes. Aquí es donde el Señor te dice, por eso dice, la fe bíblica se forma dentro del alma. Aquí donde están todas las pasiones y todas las cosas, ahí se forma. Pero para que eso pueda ser efectivo en tu vida, tienes que meterte en la presencia del Señor. Tienes que meterte en su palabra, tienes que creerla. La Biblia se lee, se cree y se vive. Tú puedes leer la palabra de Dios, pero si no la crees, no la puedes vivir. Y por lo tanto no puedes empezar a recibir las bendiciones que aquí hay para ti, porque no la crees. Porque primero te estás viendo tú por adentro, no es que ¿cómo va a ser si ya los médicos me dijeron esto? No, ¿cómo va a ser si este chamaco no entiende? No, ¿cómo se va a hacer si mi marido está de borracho siempre? ¿Cómo? Casi le estamos diciendo al Señor, ¿sabes que ya te equivocaste? Como no vives con Él, como no es tu hijo como no sientes los dolores que yo siento, pues por eso me dices que tengo que creer. Pero no debemos de olvidar que Él ya pasó todo el sufrimiento. Y dice la palabra de Dios que no abrió su boca para nada. Y a Él, miren que si ustedes ven escudriñan la vida de Jesús, fue de verdad, de una manera tan espantosa, ¿sí? Que solamente, hermanas, solamente Él pudo haber sufrido todo lo que sufrió. Y fíjense por qué fue. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Porque Él sabía perfectamente bien que no era fácil, no era nada fácil venir a vivir a este mundo. Porque Él sabía quién reinaba en este mundo. Pero aún así Él dice la palabra de Dios que Él se despoja de su divinidad y viene a la tierra, nace de una mujer y empieza a vivir y a demostrarnos que sí se puede vivir dependiendo 100% del Señor. Sí se puede vivir. Entonces nosotros debemos de ver que en ese tener fe incluyen muchas cosas, hermanas. Dice mi estudio que tengo aquí, dice, ¿de qué manera puede actuar la palabra en la sanidad física?
Vamos a ver Proverbios 4, versículos 20 al 23. Proverbios 4, versículos del 20 al 23. Dice la palabra de Dios así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí nos está poniendo unos puntos para alcanzar esa sanidad, para no dejarla ir, para cuando la enfermedad llegue a nuestro cuerpo podamos salir victoriosos, dándole la honra y la gloria a Él y poder testificar que tú, que yo creemos en un Dios vivo, en un Dios de misericordia, de amor, de perdón, en un Dios que se duele de lo que tú estás padeciendo. Pero aquí hay requisitos que tenemos que cumplir. ¿Por el bien de Dios? No. Por el bien nuestro. Nos conviene leer, creer y vivir la palabra. Dice aquí, como primer punto yo puse para poder disfrutar de la sanidad y de una vida tranquila, dice, está atento a mis palabras. ¿Sí? Nos está hablando, está atento a lo que yo te voy a decir. Está atento a lo que yo quiero que tú hagas. Está atento a mí. No le hagas caso a los demás que te vienen a intranquilizar, que te vienen a mover, que te vienen a poner peor. Está atento a mis palabras. ¿Dónde es que el Señor nos habla? ¿Cuántas veces tú lees la palabra de Dios? Vienes el domingo, la abres, la lees, la llevas a tu casa, la pones en el refri, en tu cómoda, donde sea. Viene el otro domingo, la vuelves a sacar. Así es como vas a tener tu crecimiento en el Señor. Dice aquí, está atento a mis palabras. Cuando a nosotros nos interesa algo, estamos atentos a saber qué va a pasar, la novela, si sí, si no, a ver los análisis. El miércoles me los dan, ay, ¿qué me irá a decir? ¿Qué me irán a decir? Pero aquí es claro, el Señor te dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Yo sé lo que te pasa, yo sé por lo que estás pasando, pero yo te digo, dice el Señor, tranquila, ve lo que mi palabra dice respecto a lo que te está pasando. Dice, segundo punto, dice, inclina tu oído. ¿Saben los que estudian la Biblia y todo eso? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Inclina tu oído, sé humilde. Está atento a mi palabra e inclina tu oído. ¿Sí? O sea, necesitamos humildad para aceptar muchas veces lo que estamos viviendo. No te pongas con Sansón a las patadas. Cuando nosotros nos ponemos así es que no creemos en un Dios. Creemos que está muerto, creemos que es malo, creemos que no sabe nada. Cuando nosotros inclinamos nuestro oído, aquí en el estudio dice tener humildad. Vamos a leer Salmos 78, 41. Salmos 78, 41 dice, y volvían y tentaban a Dios
y provocaban al Santo de Israel. Inclina tu oído, sé humilde. Y aquí dice, volvían, ¿sí? Y retaban a Dios. A ver, no que me amas mucho. A ver, yo vengo, soy líder, ofrendo, diezmo. ¿Por qué me pasa esto? A ver, ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué me tratas así? Dice aquí la palabra de Dios, hay que ser humildes. Pero cuando nosotros somos humildes en esas situaciones, es porque estamos entendiendo 100% de que el Señor está haciendo lo mejor en tu vida. Y estamos entendiendo también que si Él te está mandando esa prueba, esa situación difícil, es porque Él sabe que vas a salir adelante, que lo vas a buscar, que vas a ser humilde, que vas a ser reverencial, que le vas a dar la honra y la gloria a Él, que vas a estar 100% segura, ¿sí?, de que cuando la cosa esté más dura es porque ya va a amanecer. Pero tienes que pasarlo, porque el amor que te tiene el Señor es tan grande. Fíjate lo que te voy a decir, que es la única manera para que tú crezcas espiritualmente, a través de los problemas. Tú no puedes crecer en el Señor si no te pasa eso, si no tienes dificultades. Yo decía tiempo atrás, debemos de anhelar, pedirle al Señor problemas, situaciones difíciles. Pero cuando tú te atrevas a decir eso, agradecerle al Señor por lo que estás pasando, es porque verdaderamente lo conoces, porque verdaderamente estás haciendo su voluntad, porque verdaderamente te estás dejando ver por Él, porque verdaderamente Él está viendo que verdaderamente estás haciendo tu esfuerzo para salir adelante, porque Él está viendo que tú crees en Él, porque Él está viendo tu fe, la fe que tú tienes en que eso va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y sí es cierto, hermanos, cuando la cosa está más difícil, más dura, es porque ya se va a acabar. Pero tienes que pasarlo, tienes que atreverte a seguir caminando, porque dentro de ese túnel oscuro, de esa situación difícil, a lo lejos tú ves una luz. Y es el Señor que te está diciendo, aquí estoy, no estás sola, sigue caminando, sigue caminando. Y cuando tú sigues caminando, la humildad que se requiere, el estar atento a que Él está, que no me va a dejar, tiene que ser súper grandísima, súper grandísima. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, es algo que de verdad te tiene que nacer aquí adentro. Es algo que de verdad tienes que decir, yo sé que mi Redentor vive y está allá. Y que cuando yo pase este pedazo, ¿sí?, voy a salir triunfante, voy a salir victoriosa porque le voy a dar la honra y la gloria a Él. Porque Él, a través de su palabra, es el que me está enseñando cómo debo de manejar las situaciones difíciles. Porque yo estoy como María a sus pies, escuchando lo que Él quiere que yo haga. Necesitamos ser humildes, necesitamos estar atentos a lo que Él quiere de nosotros. Vamos a leer Mateo 15, versículos 6 y 9. En Mateo 15, versículos 6 y 9 dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres.
¿Qué quiere decir esto con lo que les estoy diciendo? En nosotros, los que nos decimos cristianos, los que creemos en Dios, debe de estar visible, palpable, ¿sí? La fe que le tenemos al Señor. La fe que le tenemos al Señor. No podemos ni debemos flaquear en que los demás se den cuenta, y más si no son cristianos, de cómo te chiqueas, cómo, ay, sufro, ay, esto. No. Y para eso vas allí donde vas. Mira tu Dios, ¿dónde está tu Dios? A ver, ¿dónde está tu Dios? No, dice aquí la palabra de Dios, el 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Dios jamás te va a decir que blasfemes. Dios jamás va a decirte que te eches para atrás. Dios jamás va a decir que te tengas lástima. Dios jamás va a decir que bueno que estás enferma, te lo mereces. No, esas son doctrinas baratas. Es que, mira, así le va, porque si tú supieras de dónde la sacó el Señor, está pagando. Nadie se va a ir de aquí sin haber pagado. Por eso le pasa lo que le pasa. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Doctrinas falsas, doctrinas tontas. Fíjate mejor en lo que dice el 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios. Fíjate mejor cómo estás cumpliendo la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? No le hagas caso. Es que tu madre no te entiende. Estás adolescente y tienes todo el derecho de vivir tu vida. Sé humilde a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre porque eso te va a dar bendición, hazlo. Y no nada más hazlo, testifica. No nada más eso, aconseja a la gente que debe de ser eso. Si la palabra de Dios dice, no hay hijo de Dios que mendigue pan y tú no tienes ni un peso. Ay, Señor, ¿cómo voy a decir eso? Dilo. ¿Y sabes qué? El dinero sí llega. Sí llega. ¿Cómo, cuándo, a qué horas y en dónde? Cuando tú lo necesitas. Cuando ya sientes el agua hasta acá, sale el dinero. Se acaba la situación difícil. De verdad. Y yo creo que si aquí le dijera, a ver, tú que puedes testificar de eso, nos pasaríamos aquí toda la noche. Porque Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Porque somos humildes, yo lo declaro. Porque estamos atentos a su palabra. Porque verdaderamente escudriñamos su palabra. Nos interesa su palabra. Dice aquí la palabra de Dios. Es necesario tener los ojos fijos en la palabra de Dios, en sus promesas, sin mirar el caso de otros creyentes que no han obtenido sanidad. Dios trata con nosotros distinto. Les voy a platicar algo que le pasó a mi esposo. Cuando mi esposo estaba enfermito, le ponía enlace. Cuando ya estaba muy enfermito, me decía, apaga eso. No quiero ver eso. Yo le decía, ¿por qué? Mira cómo a eso sí lo sana y a mí no me sana. No quiere sanarme. Y yo le decía, ¿eso piensas? Y me decía, sí, eso pienso. Y mi hija América, le leyó Santiago 1, versículos del 6 a 8. Vamos a ver qué dice. Santiago 1. Santiago 1, versículos del 6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo peor que te puede pasar, cuando de verdad tú le empiezas a hacer caso a los médicos, cuando tú de verdad pierdes la fe. El hombre de doble ánimo, dice aquí, cuando me conviene sí, cuando no me conviene no. Y nos decimos cristianos. Es lo peor que tú puedes hacer. Es necesario tener los ojos fijos en la palabra de Dios. Es necesario. Si no, te vas a dejar llevar por vientos de doctrina. Te vas a dejar llevar por lo que dice la gente. Te vas a dejar llevar y tu fe se va a acabar. Tu fe ya no va a servir de nada a tu vida. Dice, ¿por qué no sanan algunas personas? Hermanos, yo le he preguntado una y muchas veces al Señor, ¿por qué gente que verdaderamente está metida en la palabra de Dios, gente que sirve, gente que de verdad es testimonio, está enferma? Cuando yo empecé a estar enferma, fue algo muy feo. Simplemente la palabra cáncer te da así como choques eléctricos en el cerebro y dices, pues ¿qué pasó? Salí, gracias a Dios. Cuando a mi esposo le dicen, pues también salió, porque ya está con el Señor. Pero sí es algo, hermanitas chulas, que sí te preguntas. Muchas veces nos enseñan, no, cuando te pasen situaciones difíciles, no le preguntes por qué, sino para qué. Pues yo sí le he preguntado por qué. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y le pregunté a mi pastor. Dice, mire, María, dos cosas. Uno es porque no tienen fe. No tienen fe que van a sanar. Y la otra es porque Dios así lo quiere, para testimonio y para darle la honra y la gloria a Él. Pero para eso tiene usted que estar conectadísima con el Señor. Tiene que estar, pero metida en la palabra de Dios, para aceptar cualquiera de esas dos maneras de por qué no viene la sanidad. Y mi esposo, yo me acuerdo que a mí me decía, ¿sabes qué? Cuando yo estaba enferma, me decía, ¿sabes qué? Me va a doler mucho, mucho, no te imaginas quedarme solo, porque me vas a hacer falta. Y yo me acuerdo que yo le decía, pero no te vas a quedar solo, el Señor está contigo. Y me decía, sí, pero me vas a hacer falta tú. Cuando la situación cambia, Él me decía, no te quiero dejar sola, yo quiero estar contigo. Entonces yo le decía a Él, no voy a estar sola. Y Él me decía, sí, pero te voy a hacer falta. Y sí es cierto. Y mucha, mucha. Pero la fe, en este caso en mí, es que lo voy a volver a ver. Y eso es para mí un motor, hermanos. Y de apenas, no crean que desde que antes que se muriera o cuando se murió yo dije, ay, qué padre, lo voy a volver a ver. No, cuesta mucho trabajo creer en eso. Y todos sabemos que pues, nos vamos a volver a ver y todo eso. Pero cuando te pasan las situaciones difíciles, flaqueas. Y dices, ay, chihuahuas. Y te preguntas, ¿será cierto que sí nos vamos a ver? A lo mejor yo soy la única que pienso así.
pero sí. Pero el Señor te va enfrentando con cosas y con situaciones dentro del problema, dentro de tu situación, que llegas a creer y decir, sí es cierto, lo voy a ver. Y ahora, hermanitas chulas, ya no me estoy pensando, híjole, qué padre va a ser que lo voy a ver desde lejos o cómo va a estar el asunto ese. Pero lo voy a volver a ver y Él me va a volver a ver a mí. Y eso todavía no lo entiendo muy bien, hermanos, porque dicen que no nos vamos a reconocer, que quién sabe qué. Entonces digo, ¿cómo será eso? ¿Cómo será? Pero ya mi fe está ahorita encaminada a que lo voy a volver a ver. Lo voy a volver a ver. Dice aquí, las cosas reveladas les pertenecen a los hombres. La sanidad física ha sido revelada al hombre y por ello nos pertenece a nosotros. Nosotros debemos de entender que todo lo que el Señor cree que necesitamos saber, lo puso aquí en su palabra. Lo demás, ¿para qué te preocupas de que cómo lo voy a ver, cómo va a ser? No, simplemente lo voy a ver. Simplemente lo voy a ver. ¿Sí? Que los dicen los eruditos, que quién sabe qué, que no nos vamos a conocer, quién sabe qué. Aquí me está diciendo. Las cosas reveladas, las fáciles, las entendibles, sí las vas a entender. Y te van a bastar y vas a ser feliz con eso. Las que tienen mucho rebuscamiento y eso, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué? Si eso verdaderamente ni al caso. Lo que yo sí creo y me basta, lo voy a ver otra vez. Punto. Hasta ahí. Dice, otro punto dice, guárdalas en medio de tu corazón. El primer punto que vimos, está atento a mis palabras, inclina tu oído, sé humilde. Esas cosas no se aparten de tus ojos, siempre está, cuáchale. Tu palabra dice que no hay hijo de Dios que mendigue pan. Tu palabra dice que tú ya ganaste la sanidad en la cruz. Tu palabra dice que yo voy a salir adelante. Tu palabra dice, y tu palabra dice, y tu palabra dice, y tu palabra dice. Y Él nunca miente, jamás miente. Otro punto dice, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Esto, hagan de cuenta que si estoy debilucha, complejo B12. Que si estoy con infección o quién sabe qué, penicilina. Que si estoy, que la diabetes que sube, que baja, que quién sabe qué, pura agua. Que cualquier cosa es medicina a todo tu cuerpo. O sea, ves encontrar ahí todo lo que tú necesitas para sanidad física y espiritualmente. ¿Y sabes cuánto te va a costar eso? Sí te va a costar. Sí te va a costar. Morir a tu yo. Morir a tu yo. Y creer 100% en que esta medicina te va a hacer efecto. Sí cuesta. Sí cuesta. Luego muchas veces nos engañamos. No, mira, ven al Señor y todo, mira, color de rosa, quién sabe qué. No. La palabra de Dios no está en barata. La palabra de Dios no es una miscelánea donde, ay, no le digas que se tiene que portar bien porque si no, se va a ir. Ay, no le digas que tiene que diezmar porque, se van. Pues órale, llégale. Si no estás haciendo lo que la palabra de Dios dice, y yo me estoy dando cuenta, no lo voy a dejar así, fíjate. No lo voy a dejar así porque te vas a ir al infierno. Estás cavando tu tumba en el infierno. Por lo tanto, estás mal. Estás mal. Pero para que yo me atreva, cualquiera de ustedes se atreva a decirle eso a alguien, es porque tu vida tiene que ser íntegra. Íntegra. Si no corres el riesgo de que te exhiban, de que se burlen de ti, de que te digan, y tú me dices, pues sí, mira, yo te vi,
Tú, ay, pues si tú yo te oí que estabas platicando con este y dices, yo diezmar, ¿para qué? Para nada. Ese es el riesgo que corres, dice aquí. Lo que está en nuestro corazón es lo que gobierna el curso de nuestra vida. Y eso sí es cierto. ¿Qué guardas en tu corazón? Resentimientos, recelos, envidias. Eso es lo que gobierna tu vida. Por eso es que cuando uno está en consejería, cuando la gente está hablando con uno, a ver, ¿qué te pasa? No, es que fíjate que desde el momento en que la persona empieza a hablar, desde ese momento, tú ya sabes perfectamente bien, gracias a Dios, para que puedas aconsejar como Dios manda, si esa persona está diciendo verdad o mentira. ¿Y sabe por qué? Sus modos de hablar, sus ojos, sus ademanes o ademanes, todo lo lleva la persona cuando no tiene nada del Señor a perdición. Trata de convencerte, trata de que le creas a ella o a él, trata de que, ay, sí es cierto, tú tienes razón, pobrecita. Pero no, la cosa no funciona así. Cuando tú verdaderamente vienes al conocimiento de Dios, cuando tú reconoces verdaderamente que necesitas ayuda, que necesitas que alguien te escuche, tienes que venir con la verdad absoluta para que puedan ayudarte, sin hipocresías. Y eso viene desde atrás, desde que está el problema, desde que está la situación difícil. Luego te cierras en una concha de, ay, pobrecita, sí es cierto, es que, ay, ¿qué voy a hacer? Y la cosa no es así. Lo que está en tu corazón, eso es lo que vas a vivir. Cuando tú ves a una persona chismosa, mentirosa, engañosa, eso es lo que tiene en su corazón, porque lo está viviendo, lo está declarando. ¿Qué puedes hacer al respecto con esa gente? Si tú ya entendiste, si tú verdaderamente saliste de esa situación, ayúdala. Pero te repito, para ayudar a ese tipo de gentes tú tienes que ser íntegra. Dice la palabra de Dios, si damos entrada a nuestro corazón a la palabra, eso vamos a vivir. Salmo 34:8, ¿qué nos dice? Salmo 34:8. Ya voy. Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Ve que Él es bueno, Él quiere cosas de bien y no de mal para ti. Si le damos entrada a nuestro corazón palabras tontas, eso es lo que vamos a tener. Pero aquí nos dice, el Señor es bueno, acércate a Él, confía en Él, cree en Él y verás que tu vida, tu manera de pensar, de actuar, va a cambiar. Va a ser diferente, aunque andes en situaciones difíciles, de pruebas, de enfermedades. Tu manera de pensar tiene que cambiar. Debemos entender que debemos tener la mente de Cristo. Debemos de verdad glorificar al Señor en todo lo que nos está pasando. No ser chocantes, groseras, chantajistas. ¿Cómo habemos gente chantajista y sobre todo con los hijos? Para sacar provecho, para que no se vayan, para que siempre estén con nosotros, sobre todo nosotras las personas grandes. Chantajeamos de tal manera que les echamos a perder la vida si son casados. Acarreamos problemas a ellos. Y si ya tenemos la palabra de Dios en nosotros y si ya somos hijas de Dios, ¿qué importa la edad que tengas? Levántate, anímate. Tú puedes salir adelante. Créanme que encuentra uno gente que la ayuda, de verdad. Solo es que estés dispuesta a no ser esa mártir, a creerle a Dios, a inclinar tu oído, a escuchar su palabra y decirle, Señor, soy viuda, sí,
mis hijos uno ya se casó, el otro vive conmigo, pero tienen que hacer su vida y yo también. Y cada que podamos, pues vamos a estar juntos. Y que si no, pues tú estás conmigo. Y adelante, seguir caminando, van a venir situaciones difíciles, van a venir momentos de tristeza, de que extrañas, sí, pero no te vas a quedar ahí. Porque tú tienes que ver y decir, allá está el Señor y me está esperando y está vivo y Él no va a dejar que nada me pase. Dice aquí, dentro de todo eso que le estoy explicando, me fui a Nehemías. Y ustedes me van a decir, ¿y qué tiene que ver Nehemías con esto? Mucho. Fíjense, Nehemías fue un personaje de la Biblia que le dio mucha tristeza cuando vio que la ciudad de Jerusalén había sido atacada, destruida. La ciudad de Jerusalén estaba rodeada de un muro así enorme y ese muro la protegía y ese muro tenía puertas por donde pasaba la gente y cada puerta eran 10 y cada puerta tenía un nombre. Entonces, dentro de todo esto que les estoy diciendo, muchas veces, hermanitas chulas, el pecado impide que nosotros vivamos una vida victoriosa. Este Nehemías se dio a la tarea de reedificar esos muros, edificar otra vez las puertas, cerrar las puertas para que la ciudad estuviera protegida nuevamente y que todos estuvieran a salvo adentro. Muchas veces eso es lo que nos falta. Así estamos tan destruidas moralmente, estamos tan enojadas, estamos tan amargadas, ¿sí? Que necesitamos de alguien para construir otra vez nuestra fachada, para cerrar puertas al enemigo. Yo saqué aquí una de las puertas que me llamó mucho la atención, era la puerta del muladar. La puerta del muladar era por donde sacaban la basura en esa ciudad. Entonces, cuando la basura en su casa, hermanitas, en la mía, no se saca, no se tira, apesta, ¿sí o no? Y las ratas hacen su festín, ¿sí o no? Yo lo encaminé a esto que les estoy diciendo, que debemos, si de verdad queremos una vida victoriosa en el Señor, debemos de empezar a sacar la basura que hay en nuestra vida. Debemos, no nos ceguemos de decir, ay no, sí hay basura. ¿Y sabes cuál es ese olor? Tu carácter, tu manera de hablar, tu manera de caminar. Ahí está el olor feo, podrido. Aquí Nehemías edificó esa parte de esa puerta, puso cerrojos, dice la Biblia, trajo gente para que le ayudara y cerraron esa puerta. Había otra puerta que también encaja con nosotros y esa puerta era la puerta de la fuente, la puerta de la fuente. Y ustedes me dirán qué había ahí, pues una fuente. ¿Y qué echaba la fuente? Agua. La palabra de Dios dice que el agua es como, la palabra de Dios es como agua que te limpia, agua que tú la lees, y te refresca y sobre todo en momentos de angustia. Entonces esa puerta por donde estaba la fuente, dice aquí en este pequeño estudio que hice, dice, ahí, ¿saben quién llegaba a tomar agua a esa fuente? El rey. El rey llegaba a tomar.
Y saben, este estudio lo saqué de un libro, decía que ese rey que llegaba a tomar el agua, lo tipifican ahí como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos va a dar a beber para limpiarnos de tanta basura que dejamos entrar a nuestra vida. Esa fuente debe de ser para nosotros como un río de agua viva. Y de ahí entender y ver, yo lo tuve que visualizar así, el Espíritu Santo, y esa agua es para mí. Toma. Que no entiendo de la palabra de Dios esto, tómale. Que no sé por qué es esto, tómale. Otra puerta que restauró Nehemías y que también encaja aquí es la puerta de los caballos. ¿Por qué? La puerta de los caballos era la puerta donde entraba el ejército. Cuando ya regresaban de las batallas y de todo, entraban por ahí. Nosotras pertenecemos al ejército de Dios. Y esa puerta por ningún motivo debe de estar destruida, sino debe de estar siempre lista para, la abro porque voy a la batalla, la cierro porque ya regresé. Y regresé triunfante, regresé verdaderamente dándole la honra y la gloria a Dios. Por lo tanto, esa puerta se abre cuando hay que pelear y se cierra cuando hemos ganado. ¿Sí o no? Y habría otra puerta, ya voy a acabar. La puerta del oriente era. Y cuando estaba estudiando dije, la puerta del oriente, ¿saben cuál es? Por donde va a entrar el Señor cuando Él regrese. Hablando espiritualmente. Entonces, imagínense qué cuidado debo de tener con esa puerta. Porque Él no viene por una iglesia, dice la palabra de Dios, sin mancha, ¿sí o no? Limpiecita, ¿sí o no? Igual y por no dejar todas esas cosas, por no sacar la basura, por no creerle al Espíritu Santo, por no ir a pelear la batalla sabiendo que ya es el gane conmigo, el Señor me deja. Porque mi puerta está tan destruida, tan horrible, que yo creo que el Señor la va a ver. No, vente, ya sé quién es esta, vámonos. Lo estoy tipificando, no es que va a ser así. Pero créanme que sí, nosotros debemos de estar en todo lo que hacemos expectantes a, como yo les dije, yo estoy ahorita expectante a que voy a ver a mi esposo. Y nosotras, todos los hijos de Dios, debemos de estar expectantes cuando Él regrese. Y tener todo en orden, todo. Cerrar puertas y decirle al chamuco, decirle al diablo, ¿sabes qué? Para nada pasas aquí. Porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que verdaderamente lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando es pasajero, porque lo mejor está por venir. Y yo sé que en esta situación el único que se va a llevar la honra y la gloria es mi Señor. El único. ¿Por qué? Porque yo se la voy a dar con mi comportamiento, con mi aceptación, con mi manera de pasar los problemas, con mi manera de pasar la situación, con mi manera de vivir a esta situación difícil, porque yo sé que el Señor es el único que sabe hasta dónde aguanto. Y también sé que Él no me va a dejar sola nunca. Y que le tengo que dar gracias a Dios por todas esas situaciones difíciles que Él me permite vivir. Porque yo sé que no ha sido en vano en mi vida. Porque yo sé que necesitaba crecer. Porque yo sé que necesitaba dejar de hacer muchas cosas que a Él le ofendían. Y que poco a poco voy a ir siendo mejor, hasta llegar a la estatura ¿de quién? Del varón perfecto. ¿Lo podemos lograr? Claro que sí. ¿Cuándo vamos a ser perfectas, hermanitas? Cuando estemos en su presencia. Entonces no se dejen llevar de que, ay no, pues hasta cuando estemos en su presencia vamos a ser perfectas. No, desde ahorita vamos a echarle ganas.
¿Estamos de acuerdo? Todo lo que nos pasa tiene un porqué, tiene un para qué. Lo que sí es importante, vamos a leer los proverbios y ya nos vamos. Proverbios 4:20 al 23. Proverbios 4:20 al 23 y ya nos vamos. Ya lo leímos, pero es bien lindo y tiene mucha verdad. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Nunca pierdas de vista la Biblia. Inclina tu oído a mis razones. Sé humilde. No se aparten de tus ojos. Está siempre velando por dónde te va a llegar, ¿sí? Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué vas a guardar en medio de tu corazón? Las palabras del Señor. Eso es lo que vas a guardar en medio de tu corazón. Porque son vida a los que, ¿qué? Las hallan. Si tú quieres encontrar algo, lo tienes que buscar. Y no debes de dejar hasta que lo encuentras. Pero haces eso cuando lo que estás buscando te interesa. Cuando lo que estás buscando verdaderamente lo quieres para ti. ¿Sí? Y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿Qué clase de vida quieres llevar? Tú decides. Pero aquí te está mostrando el Señor que sí se puede. Que tienes que estar atento a su palabra, ser humilde, no perder de vista lo que el Señor quiere que hagas y seguir adelante. Sacar toda la basura que hay en tu vida, permitir que el Espíritu Santo haga la obra en ti para ser una guerrera, una verdadera guerrera, y esperar el día que el Señor regrese por su iglesia. Señor Dios, gracias te damos, Padre, porque sabemos, Señor, que en tu infinita misericordia, Señor, hasta aquí tú nos has guardado. Yo bendigo, Señor, y alabo tu precioso nombre, porque, Señor, yo declaro que el amor que tienes para cada una de nosotras, Señor, es incomprensible. No lo entendemos, Señor, pero lo aceptamos porque sabemos que es como un ungüento a nuestro cuerpo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos hiciste mujeres, Señor, con un valor. Gracias, Padre, porque nos hiciste madres, somos esposas. Gracias, Señor, porque tú estás al pendiente de cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque yo declaro que ninguna de las que están aquí se sienten solas. Yo declaro, Padre bendito, que lo mejor está por venir en la vida de cada una de nosotras. Yo te pido, te suplico, Señor, que nos hagas humildes, perdonadoras, que nos hagas guerreras, que luchemos, Señor Dios, por alcanzar lo que nosotras, Señor Dios, ya hemos dejado por nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a limpiar nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que verdaderamente entendamos lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú vas a regresar por una iglesia sin mancha. Gracias, Señor, porque declaramos que ahí vamos a estar nosotras. Gracias, Padre bendito, porque en tu misericordia, en tu amor y en tu bondad, Señor Dios, hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias te doy en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén y amén.